Tras todo el desarrollo de la infraestructura de líneas de internet, obviamente primero llega a las casas los computadores, por lo menos en Colombia llega entre el año 95 al año 2000, los computadores eran exageradamente costosos y en la medida que la tecnología iba disminuyendo su valor, más computadores fueron llegando a las casas. Y con ello, más o menos en el año 98, 2000, empieza a llegar el internet a las casas, sobre todo en Latinoamérica. La conexión era un poco defectuosa, tenía un ruido particular. Las personas se conectaban a través de telefonía IP la misma línea telefónica. La estabilidad de la red o de la comunicación era bastante baja, entonces todo el tiempo cuando ustedes veían que había una llamada nadie podía contestar el teléfono. Eso era un poco como la pesadilla de las personas que estábamos entrando en ese momento a la internet. A mí me pasó bastantes veces o varias ocasiones que estaba conectando una información y eran horas para cargar o horas, sí, podía decir, para cargar cualquier tipo de página o encontrar algo. Cuando lo encontrabas, justo en ese momento levantaban la bocina del teléfono y en ese momento se caía todo lo que habías intentado cargar durante un buen rato. Ese es el momento de la web 1.0, que las personas empiezan a conectarse a la web. Realmente el computador se hace mucho más interesante, mucho más amplio en la posibilidad de que puedes acceder a mucha información de manera rápida. ¿Cómo accedíamos a la información? Accedíamos a la información a través de Netscape, que era un buscador. Estaba también Star Media y Latin Mail, que eran las primeras indicios de redes sociales donde habían chats. Inicia una de las primeras redes sociales que era Hi-Fi, la cual, digamos, no progresó lo suficiente, pero es como la primera que tengo en mente. Y había otro navegador que era Altavista. ¿Qué pasaba con Altavista y con Netscape? Encontrar información era demasiado difuso, era demasiado complejo y era muy pesado hacerlo. Posteriormente, como le decía, inicia de manera oficial la web 1.0 en el año 2006. Ya hace aproximadamente unos 20 años inicia la web 1.0. Solamente había 45 millones de usuarios, es decir, en el mundo habían 45 millones de usuarios, lo que significa como la población de Colombia en ese momento que tenían acceso en internet, o sea, en promedio. Era una mezcla entre publicidad y contenido. Es como el primer indicio, la primera posibilidad de empezar a monetizar internet. Posteriormente hay mucho contenido genérico, información que no es de fiar y la gente en ese instante tener un hosting y tener un dominio era costoso y solamente lo hacían los ingenieros, lo que hacía que no estuviera tan a la mano como es hoy en día el internet tan económico. Hay 250 millones de páginas web más o menos entre el año 96 al año 2000. Básicamente la web sirve para leer, para obtener información. Era prácticamente como un periódico virtual, obviamente no con el peso y la calidad de un periódico, pero pues solamente era unidireccional. Posteriormente llega Netscape, donde yo ya puedo empezar a buscar información y contenidos. Altavista, que también era un navegador. Latin Mail, que para Latinoamérica fue uno de los primeros correos electrónicos junto con Hotmail y Yahoo, y todo el entorno era basado en HTML. Además, todo el diseño era básico, como era hecho por ingenieros, entonces no todos los ingenieros tienen un buen gusto para el desarrollo web, entonces habían amarillos con verdes fosforescentes. Bueno, realmente no era lo más hermoso gráficamente, pero es el principio de internet. Llegamos a otro momento de la web que se llama la web 2.0, que es la web social, la web de la conexión, la web de las relaciones. Las personas se conectan a redes sociales, buscan wikis. Las wikis son pequeñas cantidades de información. Hay ya una red mucho más colaborativa. Hay una gran posibilidad de compartir información, de compartir contenidos, y en este momento la web empieza a ser unidireccional. Las personas
publican y quienes dan la información en tiempo real tienen la posibilidad de conectarse, de conversar. Obviamente si están conectados a un computador y además de estar conectados a un computador están conectados a una red de internet que al principio de la web 2.0 todavía era web por conexión alámbrica, todo se hace a través de cables en el primer momento de la web. ¿Cuándo inicia la web? Inicia en el 2006, inicia sobre todo en los Estados Unidos con redes sociales más fuertes, ya se empieza a desarrollar un poco más hi-fi, pero también es el desarrollo esencialmente de otro tipo de redes sociales como Facebook. A Colombia llega Facebook en el año 2008, es decir, digamos con fuerza llega en el 2008. Ya hay 1 billón de usuarios en este momento en Internet. Era una mezcla entre publicidad y contenido. Es quizás una de las cosas que se trae de la web 1.0. El contenido todavía es genérico, no hay contenido muy especializado. Además, lo que se observa en este momento de la web es que la universidad no es relevante en este momento de la web, no lidera muchas acciones de información y de gestión de contenidos a través de Internet. Solamente, digamos, inician las primeras pruebas pilotos de la educación a distancia o de la educación virtual, utilizando herramientas y plataformas como Moodle, que son es la principal plataforma de educación virtual y que es de open source, es decir, de licencia abierta y gratis para todo el mundo. Hay 80 millones de páginas web, ya empezamos a ver una gran cantidad de páginas web. Ya se lee y se escribe en la web, no solamente en el primer momento solamente se leía, ahora escribimos. ¿Qué otras características esenciales podemos observar de la web 2.0? El lenguaje es sencillo, mientras que en los medios tradicionales como prensa, radio y televisión, entre más rebuscada fuera el contenido, entre más palabras extrañas dijeran, entre más deslumbre intelectual hubiese de las personas que comunicaban, era mucho más fácil. ¿Cuál es otro mito o otro momento que se rompe en la web 2.0? Tú podías ser dueño de un medio sin ser un periódico, es decir, empiezan a surgir los blogueros, los tuiteros, empieza a surgir la era del youtuber, que lo vamos a ver posteriormente, los booktubers, y una cantidad de personas que hacen alusión al conocimiento y que comparten información de una manera abierta, amable y sencilla. El propósito es despertar interés. Ya todo lo que se llamaba agenda pública o agenda de medios, que era lo que definían los medios de comunicación o lo que proponía el gobierno, era lo que se comunicaba. En la web 2.0 esto ya no sucede. Lo que empieza a pasar en este instante de la web es que ya no tienes que tener un mega medio o tener muchos recursos para comunicar. Internet hace posible con un celular simplemente o con un computador y una sola conexión a Internet empezar a tener medios propios de comunicación. La participación es abierta, la gente empieza a hablar, a participar, a comentar, a discutir en Internet. Ya si algo a mí no me gusta, no tengo que esperar a ser amigo del periodista o al que el periodista sea tan gentil de sacar una nota, sino que el usuario y la persona empiezan a comunicar de manera abierta cuál es su dolencia y cuál es su malestar con respecto a ciertos medios de comunicación o a cierta situación social. Comunicación de doble vía, como lo hablé anteriormente. Yo hablo en una institución y comento algo y espero a que esta institución converse conmigo, y si no, lo discuto abiertamente, no con mi círculo de influencia, que es mi papá, mi mamá y mis amigos, sino que yo ya empiezo a hablar de los 3 niveles de influencia: mis amigos, los amigos de mis amigos y los amigos de mis amigos. Empiezo a alcanzar mucha más cobertura de la información. Generamos conversaciones cercanas. Ya el contenido, cuando en radio, prensa y televisión todo era en tercera persona, un lenguaje distante, porque pues finalmente ese es el género informativo, en Internet ya empezamos a escuchar un tono de comunicación totalmente diferente. Empezamos a escuchar información cercana, que la gente habla de tú, habla de usted, las marcas empiezan a cambiar también su comunicación, ya no es tan institucional, sino que aprovechan las redes sociales para
para acercarse y para darle prioridad a la información. Luego aumentamos los vínculos de confianza, no solo entre las instituciones, sino entre las personas. Las personas que eran en algún momento personas que no eran escuchadas o que no tenían forma, digamos, de llevar un mensaje, Internet permite, a través de la web 3.0, divulgar e influenciar en más personas. Gestión de marca personal y marca empresarial. Ya hay una gestión mucho más a través de los contenidos, de la calidad de la información. Efectivamente, Internet no es gratis. No creen que porque abrir una cuenta en Facebook es gratis o tener un blog es gratis, creen que el resto de las estrategias son totalmente gratis. Hay que invertir, pero sobre todo hay que dar prioridad a la gestión del conocimiento y del contenido. ¿Cuáles son las palabras de la era digital que empieza a posicionar esencialmente Google? Facebook. Transparencia, generosidad, colaboración, inteligencia colectiva, es decir, todo el mundo aporta aún la información, autenticidad, responsabilidad social y ambiental. Acá las personas denuncian situaciones sin que tengan que llegar precisamente a los medios de comunicación, sostenibilidad, es decir, son medios mucho más ecológicos, educación y evidentemente hay una palabra y es sonreír. Hay rostros, hay caras, hay personas detrás de toda nuestra comunicación.